Como ya sabéis, este canal, entre otras cosas, se identifica por no desvelar la trama de las películas, sobre todo de las películas de estreno que en ocasiones comento. Precisamente Weapons es una de esas películas que pierde toda su gracia cuando es contada. Porque una de las cartas que mejor sabe jugar es la manera en la que es contada por su director, Zach Cregger, de quien, si no la conocéis, os recomendaría también ver su anterior y primer largometraje, la sorprendente Barbarian. Reconozco que Weapons empezó a interesarme desde su inicio, con esa voz en off infantil que recupera la magia de la narración oral. La delicadeza de su inicio contraría el prólogo impactante que es habitual en cierto tipo de terror y que en el caso de Weapons predispone al espectador para una película diferente. Porque esta es una película distinta, donde como en los mejores cuentos la información se va a ir dando muy poco a poco, configurando una trama que una vez conocida en su totalidad, tras las más o menos 2 horas de duración necesarias para su desarrollo, se antojará tan inquietante como maravillosa. Es una película multiforme que avanza por derroteros que por momentos escapan de las convenciones y de los tópicos propios del cine de género, del cine de terror, tal y como por ejemplo ocurría en algunas de las mejores películas de mi querido e idolatrado Alfred Hitchcock, uno de los grandes, tal y como es el caso de 3 de mis películas preferidas: Psicosis, Los pájaros y Vértigo. Weapons, a pesar de que contengo un par de sustos que en cierta forma yo creo que son innecesarios, no es una película de terror que apueste por el impacto fácil. Prefiere mantener el suspense en el espectador, proponerle un enigma con estructura de puzzle, y en este sentido me ha parecido la película un tanto tarantiniana, que poco a poco este puzzle irá resolviéndose. Y curiosamente, cuanta más luz arroja sobre lo que está ocurriendo, más oscuro parece todo, porque Weapons es un ejercicio cinematográfico tremendamente inteligente que sabe dosificar perfectamente lo que cuenta y sobre todo, insisto, cómo lo cuenta, y cuyo mayor acierto quizás radique en aquello que a pesar de todo decide no aclarar, porque hay muchas cosas que no se aclaran en la película, respetando por tanto una de las reglas fundamentales del cine fantástico, y es que no es necesario explicarlo todo. Su singularidad hace que por momentos Weapons, como ya os he dicho antes, parezca querer escapar del género al que pertenece, evitando sus lugares comunes, avanzando por terrenos que más bien parecen pertenecer a otros géneros, como el thriller o incluso la comedia romántica. Y es que, ante todo, creo que estamos ante una película honesta, uno de esos raros títulos que parecen surgir de un repentino brote de genio, una de esas ideas que conforme se van desarrollando en un guión original, yo creo que llegan a sorprender incluso
a su propio creador. Weapons me mantuvo en interés increciendo durante todo su metraje. Desde un principio, como os digo, entré en ese juego de tramas complementarias que plantea, interesado por ir paulatinamente descubriendo, conforme la película avanzaba, descubriendo el misterio y los secretos que alberga su historia, sorprendiéndome tanto por los giros de guión como por las escenas de inusitada e inesperada violencia gráfica que contiene y que hacen que la película, ya avanzado su metraje, derive hacia los insólitos terrenos del relato perverso, muy perverso, de brujas. Reconozco que sus 10 minutos finales no solo me maravillaron, sino que creo que encierran algunos de los momentos más bellos e inspirados del cine fantástico de los últimos años. Es decir, una película que pasará a formar parte de mi colección una vez aparezca su edición para el mercado del cine doméstico. En estos tiempos, donde a través de los dispositivos móviles y las tabletas digitales se están imponiendo los productos audiovisuales breves, sencillos, esta película sorprende por el tiempo que decide tomarse para elaborar una buena historia. Un caleidoscopio de personajes diversos, de cuyas relaciones, ya sean tensas, ya sean amigables, ya sean amorosas, irá surgiendo el hilo de una trama que, como os he comentado al principio del vídeo, emparenta, y es muy importante, con la narración oral, rindiendo un evidente homenaje al cuento popular. De hecho, me atrevería a definir Weapons como una habilidosa versión del cuento del flautista de Hamelín, con maléfico rapto de niños incluido. Pero sobre todo creo que por méritos propios Weapons se une a esa gran legión de títulos que tratan desde ópticas diversas el tema de la brujería, donde podemos encontrarnos películas emblemáticas, pero también muy diferentes entre ellas, como por ejemplo, si no la habéis visto, Haxan, la brujería a través de los tiempos, muda, blanco y negro, es una película, un clásico muy curioso, con un tono documental que anticipa en décadas las películas Mondo, porque es un falso documental de los años 70. Por ejemplo, esta sí que la conocéis, Blancanieves y los 7 enanitos, el gran clásico de dibujos animados de los años 30, que aterrorizara a toda o a varias generaciones de niños y que aún sigue impactando cuando esa bruja aparece al público más joven. También tenemos todo un clásico de los años 40, como lo es Me casé con una bruja, de René Clair, una delicia de apenas 70 minutos de duración. Otro título que os recomiendo, sobre todo a los más jóvenes que veis este vídeo, es Arde Bruja Arde, de Sidney Heyer, que es una genialidad de comienzos de los años 60 y que además podéis recuperar fácilmente en Netflix. Y otra película pues también muy interesante y bastante menos conocida, que La semilla del diablo, que es el gran clásico, es la estación de la bruja de 1972 concretamente, que yo creo que es uno de los trabajos más personales e interesantes y quizás desconocidos de George Romero. Toda una obra de culto que, si no me equivoco, podéis disfrutar a través de la plataforma Filmin.
Y obviamente pues son cita obligada a títulos como Suspiria, de Dario Argento, que es una de esas películas que hay que ver sí o sí. El precio de la bruja de Blair, de 1999, que también es de visión obligada, guste o no guste. O muy recientemente, a mí me parece pues que dos títulos de dos de los grandes talentos del cine actual, que serían The Witch, de Robert Eggers, y por supuesto The Neon Demon, el demonio de neón, de Nicholas Winding Refn, de la cual tenéis vídeo comentario aquí en este mismo canal. Sería muy interesante hacer un vídeo más extenso, uno de esos vídeos largos que yo hago de vez en cuando, acerca de este tema, la brujería en el cine. Pero lo dejaremos para más adelante. Por el momento creo que con esta breve lista es más que suficiente para que quienes queréis conocer un poquito más este interesante subgénero, el subgénero brujeril, tengáis ocasión de rescatar algún título que quizás no conocierais o no hayáis visto. Volviendo a Weapons, no haríamos justicia si de una película tan especial que basa su eficacia en su paulatina construcción dramática, no destacáramos su estupendo reparto, donde aparece además un actor que, sin llegar a ser una gran estrella, siempre me ha gustado mucho, que es Josh Brolin, quien debutara en Los Goonies, y del que yo destacaría su estupendo papel, ya de mayor, en American Gangster, de Ridley Scott, o en el remake de Spike Lee, de Oldboy. Un actor, Josh Brolin, con un gran carácter, una gran presencia, un tipo magnético de esos que roban cualquier escena en la que aparezcan, al que hemos podido disfrutar también en películas no menos estupendas como No es país para viejos o Milk, película por la que incluso fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto, donde interpretaba a Dan White, que es precisamente el político que asesinó a Harvey Milk. Está estupenda también Julia Garner, a quien hace poco disfrutáramos en una película muy interesante, Hombre Lobo, y que en esta ocasión yo diría que encarna a la perfección una maestra de personalidad casi maniática, con problemas afectivos e incluso dependiente del alcohol, que funciona estupendamente dando la réplica a Allen Ehrenreich, o como se pronuncia esto, quien también está francamente bien, y que por si no lo recordáis, es quien fuera elegido nada más y nada menos que para encarnar a Han Solo en la homónima película dirigida por Ron Howard, que yo creo que hoy en día es una película totalmente olvidada y que no estaba nada mal en 2018. O sea que han pasado apenas 7 años. Me ha gustado mucho también Austin Abrams, que está muy bien en su papel de drogodependiente, un actor muy joven, del que pues podemos esperar interpretaciones seguro que muy buenas, y a quien pudimos ver hace poco junto, y esto son palabras mayores, George Clooney y Brad Pitt en Wolves. Y ya para finalizar, yo destacaría un secundario de lujo, uno de los rostros más carismáticos del cine de hoy, quizás por el exotismo, ¿no?, de su ascendencia china, aunque él es un actor británico, que es Benedict Wong, a quien sobre todo recordaréis por formar parte del universo Marvel, gracias a su participación en las películas del Doctor Extraño. Bueno, pues este Benedict Wong, como os digo, está estupendo en Weapons y además forma parte de una de las grandes escenas de la película, aunque me atrevería a decir que esta escena puede constituirse
en uno de esos momentos emblemáticos y populares del cine fantástico y de terror más reciente. Pero bueno, nos hemos dejado en el tintero una de las grandes piezas de la función, que es Amy Madigan, quien, como curiosidad deciros, que es la esposa de Ed Harris, y que, si bien resaltaba por su belleza en Calles de Fuego, que es un clásico de los años 80 dirigido por Walter Hill, en Weapons, maquillaje por delante, por supuesto, pues se encarna a una de las más escalofriantes brujas, yo creo que de la historia del celuloide, la maléfica y perversa tía Gladys, personaje que, como os he comentado antes, vincula esta película con la tradición de los cuentos folclóricos, tradición que se pierde en la noche de los tiempos, cuando del inconsciente colectivo surgieron historias arquetípicas que continúan vigentes, donde se manifestaban algunos de los miedos más primitivos del ser humano. El miedo a lo desconocido, el miedo a la oscuridad del bosque, el miedo a perder el control y la identidad, el miedo sobre todo a perder a los seres queridos, sobre todo a nuestros hijos, a los niños, sin motivo aparente, escapando de los niños en la seguridad del hogar, desapareciendo sin dejar rastro, sin que haya una explicación racional de por medio. Como os digo, miedos arquetípicos, miedos primitivos, presentes todos ellos, todos estos miedos que os he mencionado, en Weapons, y que sin duda alientan la poética del horror que se desprende de, no algunas, sino de bastantes de las imágenes más perturbadoras y a la par más insanamente hermosas de uno de los grandes títulos del año. Weapons, creedme, una película especial, muy especial. No os la perdáis. Muchas gracias.